en el living, señor director. Acá estamos con Agustina Bassi. Bienvenida, buenas tardes. Hola Dani, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hoy les traigo una nota que tiene que ver con un hombre, un autor, y vamos a hablar justamente de su libro que, si bien transitó el mundo de las grandes corporaciones, de las pymes, montó su propia productora, él escribió un libro que dice "El trabajo ha muerto". Eso es lo que reza su ópera prima, pero muy interesante lo que plantea, no puntualmente que el trabajo ha muerto para no amargarnos ya a priori, sabemos que la situación es muy difícil, sino que el líder ha muerto o estas estructuras tan grandes con jerarquías, ¿no? Ajá. Lo que plantea es que se viene un trabajo más circular, sin jefes puntualmente, y donde los empleados, las empleadas van a estar movilizados y movilizadas por un propósito. Esto es lo que él cuenta, que ya ha comenzado a nacer en el mundo. Es muy interesante la investigación que hizo, más entendiendo desde dónde él viene. Pero quiero que nos cuente un poco más, porque aparte está muy a tono con esta pandemia. Con todo lo que está pasando, que claro. aceleró justamente este proceso que él ya vaticinaba hace un año atrás. Y estamos en comunicación vía Skype con Adrián Gilabert. Buenas tardes, Adrián. Aquí Agustina y Daniel te saludan. ¿Cómo estás? Agus, Daniel, ¿cómo están? Encantado de hablar con ustedes. Con esta máxima que has tirado, el trabajo ha muerto y agarrate. O sea, hay que leer el libro, más vale, ¿no? Pero, ¿en qué se basa usted para decir eso, don Adrián? Bueno, mirá, esto empezó en junio del año pasado y me encontré con una serie de datos de una consultora internacional que lo que decían es que el 85% de las empleadas y los empleados del mundo estaban insatisfechos con su trabajo. Entonces lo primero que pensé fue que el trabajo murió dentro nuestro de alguna manera, porque si nosotros no podemos desarrollarnos personalmente dentro de una compañía o no tenemos los bienes materiales a partir del trabajo, entonces significa que el trabajo es sufrimiento y no es lo que se supone que debería ser, que es crecimiento personal y también acceso a lo material. Entonces empecé una investigación a partir de esos datos, tratando de entender a un nivel más profundo cuál era el problema que estaba habiendo a nivel de las empresas y con las personas, cuál era el problema más profundo, porque a pesar de haber hecho durante muchísimo tiempo muchísimos esfuerzos por mejorar la situación de la gente dentro de las compañías, tanto del ambiente, los salarios, las vacaciones, etcétera, el índice iba empeorando año a año. ¿Y cuál era el motivo de esta transformación? Porque antes se creía, Adrián, que el trabajo era un lugar, era un medio, no un fin en sí mismo. Y estas nuevas generaciones buscan otras cosas dentro del trabajo. Bueno, yo creo que tanto las nuevas generaciones nos vienen a interpelar. Y vienen con un mensaje a veces a viva voz y a veces entre líneas, donde nos vienen a decir, pero ustedes lo único que quieren es ganar plata. Ustedes no piensan transformar nada. No piensan considerar a la comunidad dentro de los objetivos de una empresa, o al medio ambiente, o la felicidad de su gente. Esto es un poco lo que las nuevas generaciones, desde mi punto de vista, nos vienen a plantear, y creo que como miembro de otras generaciones, ¿no?, de la X o los Zoomers, tenemos la responsabilidad de empezar a dar una respuesta a esa interpelación. Y por supuesto la pandemia nos vino a poner todos estos problemas enfrente de las narices. La verdad es que yo jamás me imaginé, cuando terminé el libro el 2 de marzo de este año, jamás me imaginé que la pandemia podía acelerar tanto el proceso de cambio. Totalmente, y además pensando en esto que decía de las generaciones, yo recuerdo, no sé, la generación de mi padre, por ejemplo, que comenzaban un trabajo y probablemente era para toda la vida, se jubilaban en ese trabajo. Vos ves, y de hecho uno muchas veces se encuentra, ay, me quiero aferrar a algo, y vos ves las nuevas generaciones que cambian de trabajo permanentemente buscando nuevas oportunidades y de otro punto de vista, y realmente es otra cabeza a la cual nos debemos adaptar para pasarla mejor, porque si no, no la vamos a pasar bien. Totalmente. Y vos sabés que para mí una de las partes más importantes del libro, por lo menos para mí, es que me parece que tenemos una concepción del ser humano que ya nos quedó un poquito obsoleta.
¿no? Esta cuestión del ser humano como engranaje dentro de las empresas, típico de una línea de producción o modelos taylorianos, digamos, del pasado, es ya un sistema de creencias que tenemos que intentar romper. Desde mi punto de vista, el ser humano es esencialmente creador, esencialmente expresivo, necesita conectar con el resto de las personas. Y cuando vos analizás los modelos de organización que venimos practicando en los últimos, no sé, 200 años, son modelos que están pensados para el control estricto de recursos, no están pensados para la expansión de la creatividad. Entonces ahí se produce como un choque entre el modelo de administración y lo que los seres humanos somos en verdad, y por eso también a nivel profundo se produce esta insatisfacción. ¿Y qué pasa con las jerarquías? Adrián, mencionabas un mundo laboral sin jerarquías y donde empleados están reunidos por un propósito, que es lo que justamente tira la cuerda para adelante. ¿Cómo sería un mundo laboral sin jerarquías? Bueno, yo digo que así como el trabajo ha muerto, el líder ha muerto, bajo la idea de lo que nosotros considerábamos el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo es autoritario, verticalista. Yo creo que si cada una de las personas nos ponemos a pensar en nuestro propósito es la razón de ser, ¿sí? Y cada uno de nosotros puede tener una razón de ser, encontrarla, definirla, pero así también las empresas pueden tener una razón de ser, pueden tener un propósito que esté más allá de la generación de riqueza. Entonces, si mi propósito personal sincroniza con el propósito de la empresa, vos ahí ya no necesitas un jefe que te diga lo que tenés que hacer. Vos ya sabés lo que tenés que hacer, porque los propósitos están sincronizados. Entonces, el líder, ¿en qué se convierte? Se convierte en un aceitador de conexiones, en alguien que resuelve problemas, en alguien que está al servicio de un equipo, en alguien que ayuda a los demás para poder crear y para poder desarrollarse profesional y personalmente en el trabajo, que es un escenario de manifestación de nuestra vida, porque nos pasamos el 70% de la vigilia, nos las pasamos laburando. Sí. Entonces, me parece que es súper importante encontrar esa satisfacción a partir del propósito y de otra cosa muy importante que son los talentos. Totalmente. Y pensaba también, Adrián, en esto que vos decías, que el libro lo terminaste de escribir, después vino la pandemia, como que se aceleró todo, y también el teletrabajo viene a poner un granito de arena en esto que estás contando, o aportar lo suyo. Sí, vos sabés que se venía empujando hace mucho tiempo el tema del teletrabajo, Daniel, y de hecho hay empresas en el mundo que lo han desarrollado bastante bien. Yo ahí quisiera aclarar algo, ¿no? Y es que es un punto de vista. A mí me parece que lo que estuvimos haciendo durante este tiempo de la cuarentena fue un trabajo remoto de emergencia, ¿no? El teletrabajo es otra cosa. El teletrabajo tiene como dos bases, dos premisas. La primera premisa es la movilidad. Eso significa que puedo estar en casa, pero puedo estar en una oficina, puedo estar en la casa de un cliente, puedo estar en un bar, en la casa de un amigo, trabajando. Y la otra es que el trabajo, en el teletrabajo, suele ser por objetivos, no por jornada horaria, ¿sí? No de 9 a 18, sino para cumplir determinados objetivos. Entonces, me parece muy rico la oportunidad del teletrabajo, porque por un lado nos da la facilidad de poder estar por ahí más conectados en casa, con la familia, pero lo que yo llamo la reflexión es que lo que desde mi punto de vista no tenemos que perder, porque viste que ahora nos fuimos todos para el otro lado, ¿no? Antes estábamos todos en oficina y ahora estamos todos en casa, sí. Y parece que las empresas quieren que nos quedemos ahora en casa. Lo que yo le digo a los CEOs de las empresas es, por favor, conservemos espacios donde nos juntemos para crear, para conectar entre nosotros, porque es la sal de la vida eso. Adrián, entonces no perdamos eso, sí. ¿Y cómo vislumbrás en lo inmediato la transformación del mercado laboral en nuestro país, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el sector y los cambios que ha impuesto esta pandemia? ¿Qué es lo que viene en materia laboral? Bueno, yo creo que vienen momentos muy duros. Vienen momentos que... Vos lo dijiste, ¿no? El desarrollo de la economía de aquí al futuro es muy incierto, no va a ser para nada fácil y los argentinos y las argentinas estamos muy acostumbrados a entrar y salir de crisis. Las crisis tienen dos etapas.
La primera etapa yo le llamo de la caída y la segunda etapa le llamo de la reconstrucción. Y a mí me gustaría enfocarme, o mi trabajo tiene que ver con la reconstrucción, el libro tiene que ver con la reconstrucción. Y yo lo que planteo es que si uno se ve forzado a encontrar una salida porque por ahí ha perdido el trabajo o porque por ahí no gana lo suficiente, lo que pido ahí o trato de trabajar con la gente en cuanto a hacer un esfuerzo por intentar encontrar un propósito en lo que hacemos. Yo considero que nuestra vida basada en un propósito y las empresas basadas en un propósito podrían ser a prueba de pandemia. Tengo algunos ejemplos, si quieren les doy. Y seguramente lo vamos a leer en tu libro también. Como vos sabés, el tiempo en televisión es tirano, Adrián. Escúchame, Totalmente. Decinos nuevamente dónde podemos conseguir el libro, porque realmente es muy interesante todo lo que estás contando. Y hoy día, en plena pandemia, ¿se puede comprar cómo? Muy sencillo, por Mercado Libre, porque Bien. bueno, hoy saben las librerías están cerradas, pero en Mercado Libre está, logré un buen cristiano que me hizo impresiones de libros Bien. en esta época y ahí está y se llega a casa tranquilo para leer. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo y por esta entrevista. Te deseamos una buena tarde. Y bueno, ¿quién te dice que algún día trabajemos juntos ahí en Humano Films? Vamos a ver, ¿eh? No sé, escucho ofertas. Dale, Gracias, Daniel, Adrián. cómo no, Gracias estaría por tu bueno. tiempo. Buenas tardes. Agus, Daniel, gracias a ustedes. A vos, muchas Chau, gracias. chau. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy ¿Cómo bien. se va a ¿Sabes dónde transformar vamos el ahora? mundo del trabajo? ¿A dónde nos vamos? A una pausa breve Bueno. y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el canal de la ciudad.